Si queremos adentrarnos en la mitología egipcia, el punto de partida inevitable es el río Nilo. No existía otro camino. El Nilo no era simplemente un cauce de agua, era el latido que sostenía la vida de todo un reino. Piensen en un territorio que se alarga como una franja fértil y verde, encerrada entre dos extensiones desérticas vastas y severas. Ese corredor de vida era el obsequio del Nilo. Para los antiguos egipcios, el río era la manifestación material de Maat, la idea esencial del orden, la verdad, la justicia y el equilibrio universal. Maat hacía posible que el sol ascendiera, que las constelaciones siguieran su curso y, sobre todo, que el Nilo creciera cada año. Su civilización dependía de esa crecida anual, tan constante y decisiva que terminó marcando su calendario y su cosmovisión religiosa. Hacia julio, el río comenzaba a elevar su nivel. Lejos de temerlo, lo celebraban. Sabían que esas aguas oscuras, cargadas de un nodo fértil, nutrirían sus campos. Tras varios meses, la inundación retrocedía y dejaba un sedimento tan rico que parecía sobrenatural. Las cosechas resultaban tan abundantes que llamaron a esa tierra Kemet, la Tierra Negra. Para ellos esa era la esencia misma de Egipto, opuesta al desierto rojo, el Deseret. Ese desierto encarnaba el Isfet, la fuerza del caos y de la disolución. Allí dominaban serpientes, escorpiones y tormentas. Isfet contradecía todo lo que representaba Maat. El Nilo daba forma y sustento, mientras el desierto borraba y consumía. El río significaba vida. El desierto, muerte. Por eso los sepulcros se levantaban junto a la franja desértica, de modo que los difuntos reposaran en la tierra roja, fuera del ámbito de los vivos, que pertenecía al Nilo. Esta tensión entre la franja fértil y el desierto dominaba su visión del mundo y su tradición religiosa. La lucha permanente entre el orden y el caos no era una teoría. Era una realidad visible cada día en su entorno. Antes de que te acomodes, tómate un momento para darle me gusta a este video y suscribirte. Puedes contarme también desde dónde escuchas y qué hora marca tu día. Siempre es interesante descubrir quién se suma desde distintos lugares. Esto es Sleepy History, y mi intención es ofrecerte un relato que te acompañe mientras te entregas al descanso. Para los egipcios, el universo no terminaba en las riberas del Nilo. El río era el reflejo terrenal de un cauce sagrado que los dioses recorrían en sus embarcaciones. Ra, el dios solar, viajaba de día por el cielo y de noche por el inframundo. Ese trayecto perpetuo reproducía tanto el movimiento diario del sol como el ciclo anual de las inundaciones. La crecida no solo aseguraba alimento. Era la prueba tangible de que el orden seguía en pie. Si el río no aumentaba su caudal, significaba que Maat había disminuido y que el caos avanzaba. La supervivencia dependía de ello. Por eso, al pensar en la mitología egipcia, no se queden solo con imágenes de dioses y faraones. Imaginen el barro oscuro bajo los pies, el Nilo creciendo más allá de sus límites y la presión constante del desierto. Cada creencia y cada costumbre estaba unida a ese río. El Nilo no era únicamente una fuente de recursos. Era la divinidad que sostenía la existencia misma. Para los antiguos egipcios, el mundo no estaba concluido. No lo concebían como una pieza que se modela una vez y se deja endurecer. Consideraban la creación como un proceso activo y repetido, siempre en movimiento. Este principio es esencial para comprender su mirada del universo y sus relatos sagrados. El mejor ejemplo es el ciclo del sol. Cada mañana, Ra, el dios solar, nacía otra vez en el este. Su desplazamiento por el firmamento no era solo el curso de un astro. Era un nuevo acto de creación, la reafirmación diaria del orden sobre el caos. Al anochecer, cuando Ra desaparecía en el horizonte occidental, descendía al Duat, el mundo subterráneo, donde se enfrentaba a las fuerzas de la oscuridad y, especialmente, a la serpiente del desorden. Apopis.
La victoria nocturna de Ra sobre ella permitía que el sol pudiera renacer al día siguiente. Ese movimiento continuo mostraba que la vida y el orden no eran permanentes, sino conquistas que había que asegurar una y otra vez. Del mismo modo, el ciclo del Nilo representaba la repetición anual del instante primordial de la creación. Cada año el río se desbordaba y dejaba un nimo que renovaba la fertilidad del suelo. Para los egipcios, esta crecida no era un simple patrón natural, sino la recreación del momento en que la tierra surgió por primera vez de las aguas del Nan. La aparición de la tierra fértil después de la inundación evocaba la emergencia del Benben en aquel caos inicial. Esta idea impregnaba toda su vida cotidiana. El faraón, por ejemplo, no era solamente un gobernante, sino la viva representación de Horus, protector del orden. Su misión era sostener el Ma'at, el equilibrio del universo. Cada ceremonia, cada templo levantado, cada ofrenda, era parte del esfuerzo por colaborar en ese ciclo creativo, por apoyar a los dioses para mantener la estabilidad del mundo y evitar su regreso al Isfet. No confiaban en el azar, sino en los ritos y en la acción como herramientas para influir en el cosmos. Los sacerdotes y los templos funcionaban como guardianes del equilibrio, pues mediante sus rituales aseguraban la salida del sol, la crecida del río y la continuidad de la vida. Para la mentalidad egipcia, el mundo era delicado y necesitaba atención constante. La creación no había sido un suceso único, sino un prodigio que renacía con cada amanecer y cada inundación. Esta visión les otorgaba un sentido claro de propósito y una profunda reverencia por los ritmos naturales, que eran, en esencia, los ritmos de la propia existencia. Al principio solo estaba el Nan, el océano primordial, un abismo ilimitado de aguas caóticas. Era la nada, el desorden, la oscuridad absoluta, un estado previo a todo. De ese océano inerte surgió Atum por sí mismo. No nació ni fue formado. Simplemente emergió de las aguas del Nan y se alzó sobre la colina primordial llamada Benben. Este acto de autoemergencia lo convirtió en el primer ser y en el punto de partida de todo lo existente. Solo en la vastedad, Atum sintió la necesidad de crear. Mediante un acto solitario, descrito a veces como masturbación y en otras versiones como un estornudo o un escupitajo, generó a la primera pareja divina, Su y Tefnut. Pueden verlos como la primera dualidad fundamental. Su simbolizaba el aire y el espacio. Tefnut representaba la humedad y el principio vital. Ellos se internaron en el Nan, alejándose de Atum. Afligido por su ausencia, Atum se arrancó un ojo y lo envió a buscarlos. Cuando regresaron, el dios Sol lloró de alegría y de esas lágrimas nacieron los primeros seres humanos. Más tarde, Su y Tefnut engendraron a Heb, dios de la tierra, y a Nat, diosa del cielo. Heb y Nat estaban tan unidos que mantenían el cielo y la tierra en un abrazo continuo. Pero esa unión impedía la existencia del mundo, porque no quedaba espacio para la vida. Atum, mediante Su, ordenó la separación. Su se interpuso entre ellos y elevó a Nat, creando así un espacio intermedio. Ese instante, la separación del cielo y la tierra, es uno de los más reconocidos en la tradición egipcia. Con esa división, el universo tomó forma y se creó un ámbito habitable entre la tierra de Heb y el cielo de Nat, sostenido por el aire de Su. A pesar de esta distancia, Heb y Nat tuvieron 4 hijos, Osiris, Isis, Ses y Neftis. Estos 9 dioses, Atum, Su, Tefnut, Heb, Nat, Osiris, Isis, Ses y Neftis, conformaron la Enéada de Heliópolis, un conjunto central de divinidades que modela la estructura básica de la creación y de la vida según la tradición egipcia. Esta cosmogonía, nacida en Heliópolis, la ciudad del sol, explica el origen del mundo a partir de un acto solar de autocreación. Mientras otros relatos se apoyan en el caos primitivo o en la palabra creadora, aquí el principio es el sol, una fuerza activa que organiza y da sentido al universo. Cada deidad de la Enéada cumple una función concreta, configurando el mundo paso a paso,
desde los elementos esenciales hasta la formación de la familia divina que gobernaría la tierra. Pero dejemos atrás la imagen del sol y la autocreación, porque la versión de Hermópolis propone algo totalmente distinto. En este mito, el universo no surge del orden, sino del caos absoluto. Todo se origina a partir de un grupo de 8 deidades primordiales que existían en medio del desorden total antes de que el mundo tomara forma. Estas 8 divinidades, 4 masculinas con cabeza de rana y 4 femeninas con cabeza de serpiente, conformaban la Ogdoada. Cada pareja encarnaba un aspecto del caos primordial previo a toda forma. Nan y Naunet representaban el agua original, la vastedad abisal de la que surgiría todo. Eran la fuerza y la materia del desorden inicial. U y Auet simbolizaban la infinitud, el espacio sin límites ni contornos que dominaba antes de la creación. Kuk y Kauket encarnaban la oscuridad, la ausencia total de luz, la ceguera primordial, la noche previa al amanecer. Amón y Amonet eran el aire oculto, la potencia invisible. Representaban la energía creadora aún no manifestada, la fuerza latente que impulsaría el cambio. La Ogdoada no actuaba por intención consciente, sino por la fricción natural entre sus propios elementos caóticos. Imaginen a estas 8 deidades desplazándose y entrechocando en un movimiento desordenado. De esa interacción, de la mezcla de oscuridad, agua, aire e infinitud, surgió algo imprevisto. Apareció una colina, el Benben, y sobre ella un huevo cósmico. En otras narraciones, en lugar del huevo surgió una flor de loto. Dentro de ese huevo o de esa flor se hallaba Ra, el dios solar. Con su aparición, la luz invadió la oscuridad original. Su energía puso fin al caos. Los 8 miembros de la Ogdoada, habiendo cumplido su función, se retiraron al reino de los muertos y permitieron que el orden se estableciera. En algunos relatos, se afirma que son ellos quienes garantizan el renacimiento diario del sol, sosteniendo la continuidad de la creación. Este mito de Hermópolis coloca el origen del mundo en el caos, no en un acto voluntario. La creación no surgió de una decisión consciente, sino del choque inevitable entre fuerzas primigenias. Es una perspectiva más abstracta y, en cierto modo, más reflexiva que la de Heliópolis, donde la creación deriva de un acto deliberado. El caos no se entiende como un mal, sino como la energía necesaria que, al ordenarse, produce el cosmos. El universo no nace de una intención, sino del movimiento de la nada. Y, a diferencia de los relatos de Heliópolis y Hermópolis, centrados en actos físicos como la autocreación o el caos inicial, la versión de Manfres ofrece una concepción más conceptual de la creación. En ella, el dios Ta no surge de un océano primordial ni genera descendencia mediante un acto físico. En esta doctrina, Ta da forma al mundo mediante el pensamiento y la palabra. La historia de la creación menfita está conservada en la piedra de Sabaca, que reproduce un texto aún más antiguo. En ese relato, Ta se presenta como el creador absoluto y la fuente de todo lo que existe. Los demás dioses, incluida la Ogdoada de Hermópolis y la Eneada de Heliópolis, se consideran manifestaciones de Ta. Es un planteamiento teológico que coloca a Ta por encima de todas las deidades. Su método de creación es lo que lo distingue. El relato explica que Ta concibió primero el universo en su corazón, entendido por los egipcios como el lugar donde residían el pensamiento y la inteligencia. Una vez que la forma del mundo estuvo completa en su mente, la expresó con su lengua. En otras palabras, Ta imaginó el universo y luego lo nombró, y al nombrarlo, lo hizo existir. La piedra de Sabaca lo expresa del siguiente modo. Todo lo que surgió de Ta fue concebido en el corazón y dispuesto por la lengua. Esta cosmogonía sobresale por su nivel de abstracción. Se adelanta por siglos a conceptos filosóficos griegos y luego occidentales que sostienen que la creación proviene de un logos, una palabra o un principio racional. Piensen en la frase bíblica: en el principio era el verbo, que resuena con esta idea.
Mientras los pensadores presocráticos buscaban un origen material para el cosmos, los sacerdotes de Memphis ya hablaban de un principio inmaterial, la mente y la palabra divinas. Ptah no es un creador que trabaja con sus manos, sino uno que concibe y da existencia a través del pensamiento y del lenguaje. Es el arquitecto del universo. No es casual que fuera el patrón de artesanos y constructores. Su acto creador, basado en la reflexión y la expresión, sugiere que la creación verdadera no es solo física, sino también intelectual. Esta doctrina transforma a Ptah, originalmente un dios local de Memphis, en una deidad universal, la fuente misma de la existencia y del orden, una idea notablemente avanzada para su tiempo. Para los antiguos egipcios, el sol no era una esfera ardiente en el cielo, sino el dios Ra, soberano absoluto, imagen del orden y de la vida. Su recorrido diario era el acontecimiento central del cosmos, un ciclo perpetuo de nacimiento, muerte y renovación. El día comenzaba en el horizonte oriental. Ra, en su forma de escarabajo sagrado, Khepri, surgía de las aguas primordiales del Nan. El escarabajo, que empuja una bola donde deposita sus huevos, simbolizaba a la perfección al sol que aparece sobre el horizonte. Khepri representaba el amanecer, la juventud y la promesa del nuevo día. Cuando el sol alcanzaba su punto más alto, el dios asumía su figura más poderosa, Ra, el sol del mediodía. En esta fase viajaba en su barca diurna, acompañado de otras deidades, manteniendo el orden cósmico e iluminando el mundo de los vivos. Al caer la tarde, el sol descendía por el oeste y adoptaba la forma de Atum, el sol anciano. Atum era la expresión del sol que se acerca a su final diario y se dispone a entrar en el Duat, el inframundo. Ese trayecto no era tranquilo, sino un camino repleto de amenazas, criaturas hostiles y combates. El viaje nocturno de Ra se dividía en 12 horas, cada una con su propio significado y desafío, tal como se describe en textos funerarios como el libro del Amduat. Hora 1. Ra entra al Duat. Se encuentra en un estado de transición, adentrándose en el reino de los muertos. Hora 2 y 3. Ra viaja a través de las regiones acuosas del Duat. Los ríos subterráneos están llenos de obstáculos y guardianes. Hora 4. El dios Sol llega a la región de los túmulos, donde se encuentran las tumbas de los difuntos. Hora 5. Ra navega por el reino de Sokar, una región arenosa y desolada, donde la barca debe ser arrastrada por los dioses. Hora 6. Este es el punto más bajo del viaje, la medianoche. Ra, en su forma de un carnero, se une al cuerpo de Osiris, el dios de los muertos. Esta unión permitía a Ra rejuvenecer y a Osiris resucitar simbólicamente, uniendo el ciclo solar con el ciclo de la vida y la muerte. Hora 7. La batalla contra Apopis. Esta es la hora más crítica. Si Ra no vencía a la serpiente del caos, el amanecer no llegaría y el mundo caería en la oscuridad eterna. Hora 8 a 11. El dios Sol continúa su viaje ascendente, navegando por las regiones finales del inframundo, pasando por lagos de fuego y enfrentándose a otros demonios. Hora 12. Ra emerge del Duat en el horizonte oriental, naciendo de nuevo como Khepri, joven y lleno de vida. La serpiente derrotada es expulsada y el ciclo vuelve a comenzar. La batalla de Ra contra la serpiente del caos no era solo un relato, era el pilar central de la mitología egipcia y un reflejo directo de la realidad que ellos vivían. Ra, el orden, Maat, debía luchar cada noche contra Apopis, el caos, Isfet. Esta serpiente gigante, que habitaba en las aguas subterráneas del Duat, buscaba devorar al sol y sumir al universo en la oscuridad eterna. El conflicto no era solo físico. Era una batalla metafísica. Apopis no era malvado en el sentido moderno. Era el principio del desorden, la anticreación. Su existencia era necesaria, ya que sin el caos no podría haber orden. Pero su poder debía ser contenido. Si Apopis ganaba,
la luz del sol se extinguiría para siempre. Para ayudar a Ra en su viaje nocturno, los egipcios realizaban rituales para asegurar la victoria del dios Sol. Los sacerdotes recitaban conjuros y maldiciones, leyendo pasajes del libro del Amduat y otros textos funerarios que contenían fórmulas para debilitar a Apopis y fortalecer a Ra. Los sacerdotes se unían simbólicamente a las deidades que acompañaban al dios Sol, como Ses, Tot y Maat. En algunas ceremonias, creaban efigies de Apopis con papiro o cera y las destruían con lanzas, cuchillos o fuego. A veces pintaban a la serpiente en papiros o en las paredes de las tumbas y luego la borraban o mutilaban para representar su derrota. La quema del libro de la revuelta de Apopis era un ritual conservado en los templos que contenía conjuros y maldiciones para destruir a la serpiente. El acto culminaba con la quema del papiro, símbolo de la aniquilación del mal. No era teatro. Eran actos de magia ritual que, según los egipcios, tenían un efecto real en el universo. Garantizaban que la barca de Ra pudiera avanzar sin ser devorada y que el ciclo de la vida siguiera su curso. Cada amanecer era la prueba de su eficacia y una razón para celebrar. La amenaza constante de la oscuridad no era motivo de terror. Era una fuerza que les daba propósito, una razón para defender el orden en un mundo siempre cercano al caos. Con el tiempo, Ra ya no era el dios joven del amanecer. El sol envejecía en la tierra y los humanos, ingratos, comenzaron a conspirar contra él, criticando su reinado. Ra, irritado por su traición, reunió a los demás dioses, incluido su padre, Nan, para pedir consejo. Le recomendaron enviar su ojo, una manifestación de su poder, para castigar a los rebeldes. Ra apartó su ojo y éste adoptó la forma de su hija, Hathor. Pero la furia del dios era tan intensa que Hathor se transformó en una criatura mucho más terrible, la diosa leona Sekhmet, cuyo nombre significa la poderosa. Sekhmet, encarnación del aspecto más feroz y destructivo del sol, descendió a la tierra. Su misión era clara, aniquilar a la humanidad. Al principio los humanos no comprendieron la magnitud de su error. Sekhmet, en su sed de sangre, comenzó a masacrarlos por miles. Los textos la describen como un torrente de furia cuyo aliento era un desierto y cuya mirada marchitaba la vida. Los dioses observaban aterrados. Ra, al ver la destrucción, lamentó su decisión. El castigo se había desbordado. Si Sekhmet continuaba, no quedaría nadie. Ra ordenó detenerse, pero la diosa, embriagada de violencia, no podía escuchar. Para salvar a la humanidad, el dios ideó un plan. Mandó preparar una enorme cantidad de cerveza teñida con ocre rojo para que pareciera sangre. La mezcla, producida en cantidades tan grandes que, según se decía, inundó las llanuras, fue esparcida por la tierra. Sekhmet, al ver el líquido rojo, creyó que era sangre. Sedienta, bebió sin medida. Bebió tanto que se emborrachó y se quedó dormida, regresando a su forma original, la apacible Hathor. Al despertar, su sed de destrucción había desaparecido. La humanidad se salvó por poco, gracias a un engaño divino y una borrachera inmensa. Este relato muestra que incluso los dioses podían arrepentirse y que, a pesar de su poder, el caos podía ser contenido con ingenio además de fuerza. Tras la masacre y la salvación de la humanidad, Ra, agotado y herido por la traición humana, comprendió que ya no podía gobernar la tierra directamente. Había visto la oscuridad en el corazón de los hombres y, aunque los había perdonado, su confianza en ellos se había quebrado. Por eso decidió retirarse. Ya no caminaría entre los mortales. El mito cuenta que Ra subió a la espalda de la vaca celestial, Nut, y ascendió al firmamento. Desde el cielo podría seguir observando a la humanidad, pero sin involucrarse en su mundo. Dejó el gobierno en manos de la descendencia de Geb y Nut, iniciando una línea que comenzaba con su nieto Osiris. Este retiro marcó un antes y un después en la mitología egipcia. Explicaba por qué el faraón, y no Ra, reinaba en la tierra.
porque aunque Ra ya no gobernaba directamente, su poder fluía a través del faraón. El faraón no era un hombre común. Era Horus en vida, y al morir, se transformaba en Osiris. Era el puente viviente entre los dioses y los hombres. Su deber más sagrado era mantener el Ma'at, el equilibrio cósmico que sostenía el universo. Cada templo que levantaba, cada rito que dirigía, cada ley que promulgaba, era una reafirmación del acto creador de Ra en su viaje diario. El faraón era el garante de que el orden no se desplomara y de que el caos, Isfet, no reclamara el mundo. Cuando Ra se retiró a los cielos, el reino terrenal pasó a Osiris, el primogénito de Geb y Nut. Osiris no solo era un rey, era un civilizador. Antes de él, la humanidad vivía casi como animales, sobreviviendo como podía. Osiris, junto a su hermana y esposa Isis, cambió todo eso. Él fue el primer maestro. Enseñó a los hombres a cultivar la tierra, a arar los campos, a sembrar trigo y cebada. Les mostró cómo crear herramientas, cómo aprovechar las crecidas del Nilo para irrigar los cultivos y cómo transformar la naturaleza en vida abundante. Les enseñó a hacer vino, a elaborar cerveza y a almacenar los alimentos. Pero Osiris no se detuvo en lo material. Él dio a la humanidad el lenguaje y la ley. Estableció normas, justicia y orden. Les mostró cómo vivir juntos, cómo respetar a los dioses y cómo construir una sociedad civilizada. Su reinado era tan próspero, tan justo, que se convirtió en el modelo del rey perfecto. Un soberano amado, sabio y benévolo. El ideal que todos los faraones debían imitar. Si estás escuchándome a esta altura del video, espero que ya estés suscrito al canal. Esto es Sleepy History y anhelo formar una comunidad amplia de personas que aman la noche y el conocimiento, miles de individuos de distintos lugares unidos por ese impulso profundo de entender más para comprenderse mejor y vivir con mayor claridad. Siempre lo repito. Conocer la historia es esencial para no reincidir en los errores que ya han marcado a la humanidad. Por eso quiero que tomes unos instantes para suscribirte y compartir este contenido con ese amigo que disfruta aprender. Y si alguna vez surge en ti el deseo de ofrecer un gesto de apoyo a este narrador, lo recibiré con gratitud, aunque mi agradecimiento ya está presente solo por acompañarme en este momento. Continuemos. Tras llevar la civilización a Egipto, Osiris emprendió un viaje por el mundo para difundir el cultivo y el conocimiento. Dejó a Isis como regente y su gobierno se convirtió en una etapa de armonía y prosperidad sin igual. A este periodo se le conoce como la primera edad dorada de la humanidad. Fue el fundamento de todo lo que vino después. Osiris se transformó en símbolo de vida, fertilidad y equilibrio, cualidades posibles gracias al Nilo. Ese prestigio despertó en Set, su hermano menor, una envidia profunda. Set era la representación del desierto, del caos y de la violencia. Frente a la serenidad y el orden que Osiris encarnaba, Set era el ardor del viento seco y la tormenta que arrasa. La envidia se convirtió en odio. El relato más conocido describe la conspiración que Set organizó. Mandó construir un cofre perfecto para el cuerpo de Osiris y lo adornó con metales y gemas. Durante un banquete en honor de su hermano, anunció que el cofre sería para quien encajara en él. Todos lo intentaron sin éxito. Cuando Osiris se recostó, confiado, Set y sus aliados cerraron la tapa y la sellaron con plomo ardiente. Arrojaron el cofre al Nilo para que se perdiera para siempre. Pero no se conformaron con eso. Set recuperó el cofre, abrió el ataúd y dividió el cuerpo de Osiris en 14 partes. Las dispersó por todo Egipto con la intención de impedir cualquier retorno o descanso. No era solo un asesinato. Era un acto absoluto de Isfet, la manifestación del caos que busca deshacer el orden. Al fragmentar el cuerpo del rey, Set buscaba fracturar también el reino que Osiris había forjado. La ruptura física era reflejo de la ruptura espiritual y política que pretendía imponer.
El asesinato de Osiris marcó un punto decisivo en la mitología. La noticia del crimen llegó a Isis, quien, devastada, inició una búsqueda incansable de los 14 fragmentos del cuerpo de Osiris. Con ese asesinato terminó el gobierno armónico de los dioses y comenzó una de las historias más conmovedoras de la tradición egipcia, una trama de amor, pérdida y renacimiento. Tras el acto de Set, el caos se extendió, pero Isis, movida por su dolor y su determinación, se negó a ceder. Isis, la gran hechicera y guardiana del trono, emprendió su misión transformada en un Milano. Recorrió Egipto entero desde el delta hasta el sur. Su llanto acompañaba el vuelo y las aguas del Nilo se alimentaban simbólicamente de su duelo. No estaba sola. Neftis, su hermana y protectora de los ritos funerarios, pese a ser esposa de Set, se unió a ella horrorizada por la crueldad de su marido. Juntas encontraron, uno a uno, los fragmentos esparcidos del cuerpo de Osiris. En cada sitio donde hallaban una pieza se erigía un santuario, lo que explicaría la multiplicidad de tumbas dedicadas a Osiris en distintas regiones del país. El último fragmento fue el pene, devorado por un pez del Nilo. Aunque no pudo ser recuperado, Isis creó uno de arcilla. Su poder hacía que la ausencia física no impidiera la restauración ritual del cuerpo. Al reunir los 14 pedazos, Isis enfrentó un nuevo desafío. Era necesario devolverle la vida temporalmente a Osiris para asegurar un heredero. Con Neftis y con la participación de Anubis, hijo de Osiris y Neftis y guardián de los funerales, emprendieron la recomposición del cuerpo. Lo embalsamaron y envolvieron, dando origen a la primera momia. Este acto fundacional se convertiría en el modelo de todas las prácticas funerarias que siguieron. Cuando el cuerpo ya estaba preservado, Isis volvió a tomar forma de Milano y agitó sus alas sobre la momia, insuflándole vida una vez más. De esa unión final concibió a Horus. Horus nacería en las tierras pantanosas del delta, oculto del alcance de Set. Isis crió a Horus en secreto, oculta en los pantanos, lejos de la mirada de los dioses y de su tío Set. Su única misión era que su hijo creciera lo bastante fuerte para vengar a su padre y restaurar el orden perdido. La vida, muerte y resurrección temporal de Osiris no solo cimentaron la idea de la vida en el más allá, sino que justificaron el derecho de Horus a reclamar el trono legítimo y poner fin al reino caótico de Set. Su nacimiento se convirtió en un símbolo de esperanza, el triunfo del orden sobre el caos, y el de una madre que desafió a todo y a todos por el futuro de su hijo. Con el tiempo, Horus se transformó en un joven dios preparado para enfrentar a su tío. Lo que siguió no fue una simple batalla, sino una larga saga de duelos, engaños, juicios y pruebas que se extendieron durante 80 años. Este conflicto titánico quedó registrado en el mito de los contendientes de Horus y Set, un drama presentado ante un tribunal divino presidido por Ra. En este juicio cósmico, Horus representaba el Ma'at, el orden, la justicia, la herencia legítima. Set, en cambio, encarnaba el Isfet, el caos, la violencia y la fuerza bruta. Alegaba que el trono le correspondía por derecho de conquista, por haber vencido a su hermano. Las batallas entre ambos fueron violentas y legendarias. En una de ellas, Set arrancó el ojo izquierdo de Horus y lo desmembró en 6 partes, arrojándolo al río. Años después, Thoth, dios de la sabiduría, lo recuperó pieza por pieza, lo restauró y se lo devolvió. Ese ojo, el Uyyad, se convertiría en uno de los símbolos más poderosos de protección y sanación. Pero no todo fue fuerza. La inteligencia también jugó su papel. En otro enfrentamiento, Set construyó una barca de piedra pensando que sería superior a la de madera de Horus, pero la suya se hundió en segundos, provocando la burla general del tribunal. En otra ocasión intentó ridiculizar a Horus, pero Thoth volvió a intervenir, demostrando que la astucia podía equilibrar incluso la fuerza más salvaje. Los dioses estaban divididos. Ra, que comprendía el valor del orden pero también el poder destructivo indispensable del sol del mediodía,
veía en Set una fuerza necesaria para el equilibrio. Sin embargo, Isis no estaba dispuesta a permitir que Set ganara. Su magia, tan poderosa como su determinación, inclinó en varias ocasiones la balanza a favor de su hijo, incluso influenciando al propio Ra. Agotados por la disputa eterna, los dioses buscaban una resolución. Y en medio de todo, una figura se mantuvo firme, Thoth, el escriba divino, el guardián de la verdad, el sabio capaz de sostener el equilibrio incluso cuando el universo entero parecía a punto de quebrarse. Thoth no era un simple escriba. Era la conciencia del tribunal divino, el guardián del equilibrio, el árbitro silencioso que velaba porque la verdad no se perdiera entre los gritos del caos. Sin él, el juicio entre Horus y Set habría sido una disputa sin sentido, un desorden interminable. Pero gracias a su sabiduría, cada prueba fue registrada, cada mentira desenmascarada y cada decisión tomada con justicia. Durante todo el conflicto, Thoth intervino una y otra vez, restauró el ojo de Horus, expuso los engaños de Set y mantuvo en pie el frágil hilo del Ma'at dentro del tribunal. Finalmente, tras 80 años, la decisión se tomó, Horus era el legítimo heredero. Representaba el orden, la justicia y la continuidad del ciclo creado por Osiris. Set, aunque derrotado, no fue destruido. Su papel en el universo era necesario y por eso se le concedió un lugar en la barca solar, luchando cada noche junto a Ra contra la serpiente Apopis. El caos no podía eliminarse, solo contenerse. Con la victoria de Horus, la figura del faraón quedó legitimada para siempre. El faraón en vida era Horus, el rey vivo, el guardián del orden, el intermediario entre los dioses y los humanos. Su misión era monumental: mantener el Ma'at, proteger al reino de Isfet, asegurar que las aguas del Nilo siguieran fluyendo y que el sol renaciera cada día. Su poder no provenía de la fuerza militar ni de la herencia humana, sino de una conexión divina que lo elevaba por encima de cualquier otro mortal. Y al morir, el faraón se convertía en Osiris, el rey del más allá, el garante del orden en el mundo invisible. Este ciclo perfecto, Horus en vida, Osiris en muerte, era la esencia de la monarquía egipcia. Cada faraón formaba un eslabón en una cadena eterna de poder divino que nunca se rompía. Esta teología no se quedaba en textos sagrados, vivía en la propaganda, en los templos, en los monumentos. Narmer, el unificador de Egipto, aparece en su famosa paleta golpeando a un enemigo mientras Horus, en forma de halcón, vigila desde lo alto. No era solo política, era una proclamación divina. La unificación de Egipto era un acto sagrado. Siglos después, la tumba intacta de Tutankamón revelaría hasta qué punto esta creencia moldeaba cada detalle de la vida y la muerte de un faraón. Todo, su máscara, sus amuletos, sus cofres, sus rituales, estaba diseñado para transformarlo en Osiris y asegurar su eternidad. Su tumba era un mapa hacia el más allá, una guía para que su alma pudiera renacer. Y en épocas de poder y gloria, faraones como Ramsés II llevaron esta teología al extremo. En los relieves de Abu Simbel se le ve luchando solo contra miles, mientras los dioses lo protegen. Aunque la batalla de Cadés fue un empate, los muros cuentan otra historia, la historia de un Horus viviente, invencible, guiado por Amón-Ra. En el arte, Ramsés no era un hombre, era un dios en la tierra. Estas representaciones no eran exageraciones. Eran la prueba de que, para los egipcios, el faraón no gobernaba solo. Gobernaba con los dioses. Gobernaba como un dios. Ramsés, rodeado en plena batalla, levantó su voz hacia Amón. Los textos dicen que el dios respondió con un trueno: yo te he dado la fuerza de un dios. No era solo una intervención divina, era propaganda pura, un recordatorio para todos de que el faraón no era un simple rey, sino un rey dios caminando sobre la tierra. Para los antiguos egipcios, la muerte no significaba el final, sino una transición. Un cruce hacia otra forma de existencia. Pero ese viaje no era sencillo,
su visión del ser humano era mucho más compleja que la nuestra. No creían en una sola alma, sino en varias partes que debían reunirse en el más allá para alcanzar la inmortalidad. El ser humano era, para ellos, un rompecabezas cósmico. La pieza más esencial era el Ka, la fuerza vital, la energía que animaba el cuerpo. Nacía con la persona, la acompañaba siempre, y era la chispa divina que hacía posible vivir, comer, respirar. Cuando alguien moría, el Ka no desaparecía, necesitaba un hogar. Por eso las tumbas, las estatuas, las cámaras llenas de ofrendas. No eran para el cadáver, eran para alimentar al Ka en la eternidad. Después venía el Ba, la personalidad, aquello que hacía a cada individuo único. El Ba podía moverse libremente entre este mundo y el otro. Por eso se representaba como un ave con cabeza humana, un alma que viajaba de día entre los vivos y regresaba por la noche a su tumba. Si el Ba no encontraba su cuerpo, se perdía para siempre. De ahí la importancia absoluta de la momificación. Sin cuerpo, no había regreso posible. La tercera pieza fundamental era el Ak, el espíritu transfigurado. No nacía con la persona, se obtenía solo después de morir y de atravesar con éxito el juicio de Osiris. Solo quien era declarado justo de voz podía convertirse en Ak. Y ese estado glorificado otorgaba algo incomparable, la eternidad, la existencia sin tiempo. A esto se sumaban otros aspectos igual de sagrados, la sombra, inseparable del ser, y el nombre, el Ren, que contenía la esencia misma de la identidad. Borrar el nombre de alguien, como hicieron con Akenatón, era condenarlo a desaparecer también en el más allá. Morir, para ellos, era fragmentarse. El cuerpo por un lado, el Ka, el Ba, la sombra, el nombre, todo separado. Y los rituales funerarios existían para una sola misión, unir de nuevo todas esas partes, reconstruir el rompecabezas y permitir que el individuo viviera para siempre. La momificación no era un simple proceso de preservación, era un acto sagrado. Sin un cuerpo íntegro, el Ka no tenía hogar y el Ba no podía encontrar el camino de regreso. Era la diferencia entre renacer o quedar perdido para siempre. El proceso duraba 70 días y era realizado por sacerdotes vestidos como Anubis, el dios con cabeza de chacal. Todo comenzaba con el paso más delicado, la extracción de los órganos. Se hacía una incisión en el costado del cuerpo y se retiraban el hígado, los intestinos, el estómago y los pulmones. Nada de esto se desechaba. Cada órgano era cuidadosamente preservado y colocado en los vasos canopos, protegidos por los 4 hijos de Horus. Domutep, con forma de chacal, resguardaba el estómago. Quebesenuev, el halcón, protegía los intestinos. Api, representado como babuino, guardaba los pulmones. Amset, con rostro humano, cuidaba el hígado. El corazón permanecía en el cuerpo porque para los egipcios era el centro del pensamiento, de las emociones y del juicio. Sin él no había vida en el más allá. El cerebro, en cambio, se extraía por la nariz con un gancho y se desechaba, porque no se le atribuía ningún valor. Después venía la deshidratación. El cuerpo era cubierto por completo con natrón, una sal natural que absorbía toda la humedad. Permanecía así 40 días, hasta quedar completamente seco. Luego se lavaba y se ungía con aceites y resinas aromáticas. El vendaje era un ritual en sí mismo. Cientos de metros de lino envolvían el cuerpo, y entre capa y capa se colocaban amuletos y joyas destinados a proteger al difunto en su travesía. Cada uno tenía un propósito específico. El escarabajo del corazón, por ejemplo, se colocaba sobre el pecho para asegurarse de que el corazón no testificara en contra del difunto durante el juicio final. Cuando el proceso estaba completo, la momia era colocada en su sarcófago. Era el inicio de su viaje al inframundo, el primer paso hacia la eternidad. El alma recién fallecida despertaba en el Duat, el vasto y complejo inframundo egipcio. No era un lugar estático,
sino un reino dinámico que reflejaba al mundo terrenal. Estaba bajo el dominio de Osiris y dividido en 12 regiones que correspondían a las 12 horas del viaje nocturno del Sol en la barca solar. Ahora que el Ka y el Bea estaban reunidos, el alma necesitaba una guía. Esa guía era el libro de los muertos. No era un libro en el sentido moderno, sino una colección de conjuros, fórmulas y mapas sagrados escritos en papiros o grabados en las paredes de las tumbas. Su propósito era dar al difunto las palabras exactas y el conocimiento necesario para superar cada obstáculo. A través de las 12 horas del Duat, el alma debía enfrentar pruebas de todo tipo, incluidos lagos de fuego que debía cruzar sin ser consumida. Los conjuros indicaban cómo avanzar, qué decir, qué nombre pronunciar y cómo mantener lejos a los guardianes que intentaban impedir su paso. El Duat estaba lleno de serpientes gigantes, demonios y guardianes monstruosos que bloqueaban los caminos. El difunto debía conocer sus nombres y los conjuros precisos para calmarlos o intimidarlos. Había regiones desoladas, auténticos páramos de arena y oscuridad, donde incluso la barca del alma debía ser arrastrada por deidades para avanzar. El viaje por el Duat recordaba constantemente que la vida en el más allá no se obtenía solo al morir, sino que debía conquistarse. Era una prueba de conocimiento, de fe y de moralidad que garantizaba que solo los dignos alcanzaran la inmortalidad. Si el alma superaba todos los peligros del Duat, llegaba al punto culminante de su travesía, el juicio final. Este juicio se celebraba en la Sala de las Dos Verdades, donde el difunto era presentado ante 42 jueces divinos. Allí recitaba la confesión negativa, una serie de declaraciones en las que afirmaba no haber cometido actos prohibidos, como no he matado, no he robado, no he mentido. Este juramento demostraba que había vivido según los principios de Ma'at, la verdad y el orden. El momento decisivo del juicio era el pesado del corazón. El corazón del difunto, considerado el centro de la moralidad y la conciencia, se colocaba en un platillo de la balanza. En el otro se situaba la pluma de Ma'at, símbolo de la justicia y la verdad. Anubis supervisaba el equilibrio, mientras Tot registraba cuidadosamente el resultado. Si el corazón era tan ligero como la pluma, el difunto era declarado justo y digno de la vida eterna. Pero el peligro acechaba muy cerca. Junto a la balanza esperaba a Amit, la devoradora de almas, con cabeza de cocodrilo, cuerpo de león y ancas de hipopótamo. Si el corazón era más pesado que la pluma, cargado de maldad, Amit lo devoraba. Ser devorado por Amit significaba la aniquilación total, la temida segunda muerte que condenaba al alma al olvido absoluto. Si el corazón lograba superar la prueba, el difunto era proclamado justo de voz y avanzaba hacia el campo de juncos, un paraíso idealizado del Nilo donde viviría eternamente en paz. El juicio no era un castigo, sino una validación, la última confirmación de que la vida eterna era un privilegio reservado a quienes habían vivido en armonía con el orden y la verdad. La religión oficial, con sus ceremonias complejas, sus templos colosales y sus sacrificios organizados por los faraones y sacerdotes, podía parecer distante para la gente común. La vida de un sacerdote de Karnak no se parecía en nada a la de un agricultor del Valle del Nilo. Para la mayoría de los egipcios, la religión no se vivía en los grandes monumentos, sino en el hogar, en los campos y en las decisiones cotidianas. La religión popular era un sistema íntimo y práctico, orientado a proteger a la familia y garantizar la prosperidad. Mientras reyes y sacerdotes se preocupaban por el destino del cosmos y el viaje del sol, la gente común se enfocaba en la salud de sus hijos, la seguridad del hogar y el éxito de sus cosechas. No tenían acceso a los santuarios interiores de los templos, espacios reservados exclusivamente para la realeza y el clero. En lugar de acudir a los templos, la gente tenía sus propios métodos para interactuar con lo divino. El uso de amuletos era una práctica fundamental, ya que se creía que estos pequeños objetos estaban impregnados con la fuerza de los dioses y podían proteger contra los peligros del mundo. Existían de todo tipo,
desde el popular Utiat, el ojo de Horus que protegía del mal de ojo y de las enfermedades, hasta el escarabajo sagrado que simbolizaba la resurrección. Los egipcios los llevaban colgados del cuello, atados al brazo o incluso cosidos a la ropa. Para ellos eran una especie de armadura mágica contra el caos y las fuerzas malignas. Las estatuillas de dioses también eran comunes en los hogares. No eran los colosos monumentales de los templos, sino pequeñas figuras de arcilla o madera que se colocaban en altares domésticos. Allí realizaban ofrendas de comida, bebida o incienso para comunicarse con lo divino, pedir favores y honrar a sus ancestros. Esta teología popular era directa y profundamente práctica. No dependía de textos sagrados complejos, sino de la tradición oral y de rituales mágicos que buscaban asegurar la protección y la prosperidad diaria. Mientras los grandes dioses como Ra, Osiris e Isis dominaban la religión oficial, la gente común recurría con frecuencia a un grupo de deidades más cercanas, vinculadas al hogar y a la vida cotidiana. Entre ellas destacaban Bes y Ta-Beret, dos figuras esenciales del panteón doméstico. Bes era un dios peculiar, representado como un enano barbudo, de rostro ancho, ojos saltones y lengua afuera, a veces con expresiones cómicas. Aunque su apariencia podía parecer grotesca, era un guardián valiente y un protector implacable. Era dios de la alegría, la música y la danza, pero sobre todo era el defensor del hogar. Se creía que ahuyentaba a los demonios y a los espíritus malignos que intentaban entrar en las casas. También era el protector de los niños y de las mujeres durante el parto. Por eso las estatuillas de Bes se colocaban en las entradas de las viviendas o junto a las camas de los pequeños para garantizar su seguridad. Ta-Beret, la diosa con cuerpo de hipopótamo, patas de león y espalda de cocodrilo, era otra figura esencial para la protección del hogar. A pesar de su aspecto intimidante, era considerada una presencia bondadosa y maternal. Su nombre significa la grande, y se la invocaba especialmente para cuidar a las mujeres embarazadas y a los recién nacidos. En una época en la que el parto implicaba grandes riesgos, Ta-Beret era vista como la protectora suprema. Sus amuletos y estatuillas se colocaban en las casas para asegurar un parto seguro y la salud de la madre y del bebé. Su apariencia feroz no era un accidente, ya que se creía que necesitaba esa fuerza para ahuyentar a los demonios que acechaban a las mujeres y a los niños en los momentos de vulnerabilidad. Bes y Ta-Beret representaban la cara cercana y amable de la mitología egipcia. No regían el sol ni el inframundo, pero eran los dioses en los que la gente depositaba su confianza para enfrentar la vida diaria. Su presencia en la vida cotidiana demostraba que, para los egipcios, la religión no era un asunto distante reservado a templos y gobernantes, sino un sistema flexible que respondía a sus necesidades y cuidaba lo que más valoraban, su casa y su familia. La magia, llamada Eka, no era vista como un acto de engaño ni como una fuerza contraria a la naturaleza. Era entendida como una energía primordial, existente incluso antes que los dioses, y considerada la base misma del proceso creador. Eka era la herramienta con la que los dioses actuaban y, por extensión, un medio para que los humanos pudieran relacionarse con el universo. El dios Eka era concebido como una deidad protectora que acompañaba a Ra en su tránsito nocturno, y su poder sostenía cada ritual. Cuando un sacerdote pronunciaba un conjuro o un médico preparaba un remedio, no solicitaban un favor divino, sino que aplicaban esta fuerza esencial para influir en la realidad. Era una forma de conocimiento, casi una ciencia sagrada que contribuía al mantenimiento del Ma'at, el orden del mundo. Los sacerdotes recurrían a Eka para asegurar el amanecer y el desbordamiento del Nilo. La gente común la empleaba para alejar enfermedades, espíritus dañinos y riesgos cotidianos. Amuletos, figurillas y textos médicos funcionaban como instrumentos de esta energía. No bastaba con dirigirse a un dios, era necesario activar correctamente su poder. La magia era acción, una participación directa en el equilibrio universal. Los mitos acompañaban cada aspecto de la vida.
Historias como la de Osiris y el ciclo del Nilo se vivían con cada temporada agrícola. El río era una realidad física, pero también la manifestación del dios Hapi, cuya inundación depositaba el limo fértil. Cada vez que el nivel del Nilo aumentaba, se realizaban ofrendas y palabras rituales para asegurar una crecida beneficiosa. Sembrar reproducía simbólicamente el entierro de Osiris, una muerte necesaria para el renacimiento. La germinación era la expresión tangible de su resurrección. La cosecha celebraba la continuidad del orden y la victoria de la vida. Desde el nacimiento hasta la muerte, la existencia de un egipcio estaba atravesada por estos ritos. Las mujeres embarazadas invocaban a deidades protectoras como Bes y Taberet. Los niños eran resguardados con cantos y amuletos contra el mal de ojo. Los ritos funerarios, desde el proceso de momificación hasta la apertura de la boca que permitía al difunto hablar y alimentarse en el más allá, eran manifestaciones de Heka. No se trataba de simples costumbres, sino de la manera en que los egipcios aseguraban que todo, desde el universo hasta la vida doméstica, permaneciera en equilibrio. Su mitología no era rígida. Con los cambios políticos, la estructura religiosa también se transformaba. Un elemento central de esa transformación fue el sincretismo, la unión de dioses locales con deidades mayores para formar seres divinos con atributos combinados. Esto no implicaba la desaparición de los dioses originales, sino una superposición que fortalecía a ambas identidades. El ejemplo más destacado fue la unión de Amón con Ra durante el Imperio Nuevo. Amón, en un inicio una deidad local de Tebas, ganó importancia a medida que la ciudad ascendió políticamente. Cuando los faraones tebanos consolidaron su dominio sobre Egipto, elevaron a su dios patrono a lo más alto del panteón. En lugar de reemplazar a Ra, lo fusionaron con él para crear a Amón-Ra, soberano de los dioses. Esta deidad combinaba el poder creador y solar de Ra con el carácter secreto de Amón, cuyo nombre significa el oculto. Era un dios solar que se expresaba tanto en la luz como en el aire invisible. Su culto se extendió por el territorio, y el templo de Karnak se convirtió en el recinto religioso más grande y opulento del mundo antiguo. Los faraones se proclamaban hijos de Amón-Ra, reforzando así su autoridad. El sincretismo se extendió a otras figuras. Dasocar-Osiris unía al creador de Memphis, al dios funerario de Saqqara y al soberano del reino de los muertos, formando una deidad que abarcaba creación, muerte y renacimiento. Sobek-Ra integraba al dios cocodrilo, asociado a la fertilidad y la fuerza, con el dios Sol. Esta práctica permitió mantener la relevancia de los cultos locales dentro de un estado unificado y reforzó la complejidad de la religión oficial. Fue un mecanismo de integración que aseguraba cohesión en un país en permanente transformación, mostrando la flexibilidad de la teología egipcia. Esa evolución tuvo un quiebre profundo bajo el reinado de Akenatón, faraón de la dinastía 18. Conocido al nacer como Amenofis IV, impulsó una reforma sin precedentes, abandonar el politeísmo tradicional y centrar el culto en un solo dios, Atón. Este acto contradecía siglos de práctica religiosa y fue catalogado después como la herejía de Amarna. Atón era el disco solar, pero Akenatón lo elevó a una categoría singular y exclusiva. Akenatón proclamó que Atón no era solo una manifestación de Ra, sino la única deidad creadora del universo. Su culto se centraba en la idea de que la luz y el calor del sol eran la fuente absoluta de la vida, y que ese poder residía únicamente en el disco solar que iluminaba a todos por igual. Akenatón se declaró el único intermediario entre Atón y los seres humanos, rompiendo con la tradición milenaria en la que los faraones eran encarnaciones de Horus y los sacerdotes actuaban como mediadores entre el mundo divino y el terrenal. Esta reforma tuvo repercusiones profundas tanto políticas como artísticas. El faraón ordenó derribar los templos dedicados a los dioses tradicionales y borrar sus nombres de los monumentos, en especial los de Amón-Ra, la deidad más influyente del país. También fundó una nueva capital, Amarna, levantada en pleno desierto, lejos del poder de los sacerdotes tebanos.
El arte de este periodo cambió radicalmente, dejó atrás la rigidez formal para adoptar un estilo más naturalista y cercano. Las representaciones de Akenatón y su familia aparecen con cabezas alargadas, vientres prominentes y rasgos suaves que reflejan la nueva teología centrada en la relación personal del faraón con su Dios. Sin embargo, su revolución duró poco. Varias fuerzas se opusieron a ella. La primera fue la poderosa casta sacerdotal de Amón-Ra, que perdió su influencia, riqueza y lugar en la estructura política. Naturalmente, resistieron la eliminación de sus dioses y su propio desmantelamiento. La segunda razón fue la desconexión con el pueblo. La religión tradicional respondía a necesidades cotidianas, Bes protegía a los niños, Taberet cuidaba el parto y los rituales de Osiris garantizaban una buena vida en el más allá. Atón, en cambio, era un dios abstracto, lejano y sin mitos con los que la gente pudiera identificarse. Solo el faraón podía comunicarse con él, lo que generó rechazo y temor, especialmente porque esta reforma negaba la concepción tradicional del más allá. La tercera causa del fracaso fue la inestabilidad política. Akenatón se dedicó tanto a su revolución religiosa que descuidó las relaciones exteriores y la administración del imperio. Esto provocó pérdidas territoriales y desorden interno. Tras su muerte, restaurar el orden se volvió prioritario. Sus sucesores, en especial su hijo Tutankamón, deshicieron por completo sus cambios, reabrieron los templos de Amón-Ra, reimplantaron el culto tradicional y borraron el nombre de Akenatón de los monumentos. En la mentalidad egipcia, borrar el nombre era condenar a alguien a desaparecer para siempre, un castigo reservado para aquellos considerados una amenaza para el equilibrio del mundo. El intento religioso de Akenatón fue un episodio singular, un esfuerzo de una sola figura por redefinir el poder y la espiritualidad. Aunque no logró transformar para siempre el sistema religioso, dejó claro que las creencias del pueblo estaban profundamente arraigadas y que para los egipcios un panteón diverso era más significativo que un único dios. Tras más de 3000 años de continuidad, la llegada de los griegos y después de los romanos marcó un giro decisivo en la historia egipcia. Con la conquista de Alejandro Magno alrededor del año 330 a.C., Egipto pasó a formar parte del mundo helenístico bajo la dinastía ptolemaica. Este cambio no implicó la desaparición de la mitología egipcia, sino el inicio de un proceso de fusión cultural que le otorgó nuevas formas. Los ptolomeos comprendieron que para gobernar una tierra tan antigua debían respetar sus tradiciones. Faraones como Ptolomeo y Ptolomeo II adoptaron el protocolo faraónico, edificaron templos al estilo tradicional e integraron creencias griegas con las egipcias. De esta adaptación nació el culto a Serapis, una deidad creada para resultar cercana tanto a egipcios como a griegos. Su nombre combinaba a Osiris y al toro sagrado Apis, vinculando la resurrección con la fertilidad y la fuerza. Pero Serapis también incorporaba elementos griegos, la barba propia de Zeus, la corona de Apolo y la expresión calmada de Asclepio, junto a la presencia del can de 3 cabezas que evocaba a Hades. Su culto traspasó las fronteras egipcias y se extendió por todo el Mediterráneo, llegando a ciudades como Atenas, Roma y Londres. Representaba la fertilidad, la prosperidad y el dominio sobre la vida y la muerte, mostrando cómo la religión egipcia podía transformarse sin perder su esencia. Sin embargo, el cierre de esta tradición era inevitable. Con la expansión del Imperio Romano y sobre todo con la difusión del cristianismo, la antigua religión faraónica comenzó a desvanecerse. El monoteísmo cristiano, centrado en un único Dios y en la salvación a través de la fe, se oponía de manera directa al panteón múltiple y a los ritos ancestrales egipcios. La persecución de los cultos paganos por los emperadores cristianos aceleró el proceso. Las ceremonias fueron prohibidas, los sacerdotes perseguidos y los templos, corazón de la vida espiritual durante milenios, quedaron abandonados o convertidos en iglesias. El templo de Fao fue el último en cerrar sus puertas en el año 535 después de Cristo, marcando el final oficial de la religión viva de los antiguos egipcios.
Pero este final vino acompañado de una pérdida aún más dolorosa. El conocimiento de los jeroglíficos desapareció junto con los últimos sacerdotes que aún podían leerlos. Las inscripciones que alguna vez relataron mitos, rituales y hazañas divinas se volvieron mudas, símbolos incomprensibles para las generaciones futuras. Los templos se llenaron de arena, los relieves quedaron ocultos y, con el paso de los siglos, la gente olvidó por completo su significado. Los monumentos que habían definido una civilización entera se transformaron en enigmas silenciosos. La religión, el arte y la historia de Egipto quedaron sepultados bajo más de 1400 años de olvido. Ese silencio terminó en 1799, cuando la piedra de Rosetta salió a la luz de manera inesperada durante la campaña francesa en Egipto. Un soldado llamado Pierre-Francois Bouchard encontró una losa negra de granodiorita entre los restos de una fortaleza cerca de Rosetta. A simple vista parecía una piedra más, pero sus 3 textos grabados la convertían en un tesoro único, jeroglífico, demótico y griego antiguo. El decreto en griego honraba al rey Ptolomeo V y mencionaba explícitamente que el mismo texto estaba escrito en las otras 2 escrituras. Por primera vez en más de un milenio existía una clave para intentar reconstruir la lengua perdida de los faraones. Durante décadas, numerosos estudiosos trataron de descifrarla sin éxito. El progreso real llegó con Jean-Francois Champollion, un lingüista brillante que comprendió lo que otros no habían visto. Los jeroglíficos no eran solo símbolos decorativos, sino un sistema complejo que combinaba signos con significado y sonidos. Su estrategia fue analizar los cartuchos, esos óvalos que encerraban los nombres reales. Comparando los jeroglíficos del nombre de Ptolomeo con su equivalente griego y usando su vasto conocimiento del copto, Champollion logró identificar los sonidos ocultos detrás de los signos. Ese descubrimiento fue la llave que abrió las puertas del pasado egipcio, devolviendo la voz a una civilización que había permanecido en silencio durante siglos. Luego aplicó su método a otros cartuchos, incluido el de Cleopatra, y confirmó su hipótesis. En 1822 comunicó su hallazgo a la Academia Francesa por medio de una carta. Tras años de esfuerzo, el resultado por fin había llegado. El conocimiento perdido durante más de 1000 años volvía a la luz y el antiguo Egipto, con su mitología, su historia y su cultura, recuperaba su voz. La piedra de Rosetta no fue únicamente un hallazgo arqueológico, sino el impulso que dio origen al renacer de la egiptología. Si esa piedra devolvió la voz de los antiguos egipcios, las tumbas faraónicas devolvieron sus corazones. El hallazgo de tumbas intactas no solo reveló tesoros, también abrió una ventana directa hacia sus creencias sobre la muerte y el más allá. El ejemplo más claro es la tumba del joven Tutankamón. Antes de 1922 la mayoría de las tumbas reales habían sido saqueadas y los arqueólogos debían reconstruir las creencias funerarias a partir de restos dispersos. Pero la tumba descubierta por Howard Carter en el Valle de los Reyes estaba prácticamente intacta. Más que un descubrimiento, fue una revelación. El ajuar funerario de Tutankamón no era una simple colección de riquezas. Cada pieza tenía un sentido ritual y un significado espiritual. La máscara funeraria, de más de 10.000 gramos de oro puro, no era solo una obra maestra. Representaba una de las formas de la deidad funeraria en la que el faraón se transformaba tras la muerte, permitiéndole actuar en el más allá. En el interior del sarcófago, su cuerpo había sido momificado y vendado con cuidado. Ese proceso garantizaba que su alma, el Ka y el Ba, pudiera reconocer su forma terrenal y alcanzar la eternidad. Los objetos que rodeaban el sarcófago también eran esenciales. Había vasos canopos que guardaban sus órganos internos, protegidos por los 4 hijos de Horus según los antiguos relatos. Se encontraron estatuillas divinas, amuletos y joyas con conjuros destinados a resguardar al rey en su paso por el Duat. El sarcófago estaba cubierto con escenas del libro de los muertos, un mapa del inframundo que le otorgaba el conocimiento necesario para enfrentar peligros, criaturas y pruebas hasta llegar al juicio final.
La tumba de Tutankamón confirmó y contextualizó los mitos que los egiptólogos habían descifrado gracias a la piedra de Rosetta y otros papiros. Mostró que las creencias sobre el más allá no eran supersticiones, sino un sistema espiritual reflejado en cada objeto, rito e inscripción. Hallazgos como este permitieron comprender de manera directa la complejidad de las ceremonias funerarias, la relevancia de la momificación y el profundo anhelo egipcio de conquistar la muerte y renacer como seres glorificados. El arte egipcio no era mero adorno. Era un lenguaje sagrado. Cada trazo, cada color y cada gesto en sus relieves sostenía el Ma'at, el orden del universo. A diferencia del arte moderno, centrado en la novedad, el arte egipcio buscaba la estabilidad y la precisión. Los jeroglíficos son la mejor prueba de ello. No eran solo un sistema escrito, sino imágenes con fuerza propia. El término jeroglífico proviene del griego y significa escritura sagrada. Para los egipcios, los signos tenían la facultad de otorgar vida a las palabras que representaban. Cuando un conjuro funerario se trazaba en la pared de una tumba, no solo se leía, se activaba. Por eso ciertos animales se representaban con un cuchillo, una manera de anular su poder y evitar que dañaran al difunto en el más allá. La imagen de los dioses tenía un papel igual de decisivo. Las divinidades egipcias solían representarse con cabezas de animales que simbolizaban sus cualidades. Horus, dios del cielo y de la realeza, llevaba cabeza de halcón. Este animal, que se eleva sobre el firmamento, expresaba su fuerza y su vínculo con el sol. Anubis, dios de la momificación, tenía cabeza de chacal. Estos animales rondaban los cementerios del desierto, de modo que se volvieron símbolos de muerte y de rituales funerarios. Tot, dios de la sabiduría y la escritura, tenía cabeza de ibis, ave de los pantanos del Nilo que se consideraba metódica y prudente. Los colores también estaban cargados de significado. El verde y el negro evocaban la fertilidad del Nilo y el renacimiento, mientras que el rojo y el blanco se asociaban con el desierto y el desorden. Cada elemento en una obra era una clave para comprender una cosmología amplia. Horus es una de las deidades más importantes y complejas del panteón egipcio. Su imagen como halcón o como hombre con cabeza de halcón no es casual. El halcón era señor del cielo y sus ojos se identificaban con el sol y la luna. Su mito narra el triunfo del orden sobre el caos. Su nacimiento y su enfrentamiento con Sés lo convirtieron en heredero legítimo de Osiris. No es solo una historia de venganza, sino la base de la monarquía faraónica. El faraón, mientras vivía, era visto como la manifestación terrenal de Horus, el dios que gobernaba el mundo de los vivos. Su autoridad no dependía de un linaje, sino de un lazo divino. El ojo de Horus, el Uyyad, es uno de los símbolos más reconocibles del antiguo Egipto. Tras ser arrancado por Set en combate, Tot lo restauró mediante su poder. El ojo recuperado se convirtió en un amuleto de protección, curación y renovación. La influencia de Horus, dentro del panteón, se extendía más allá del gobierno y la realeza. Era un dios asociado con la guerra y la caza, expresión de fuerza y destreza. También era protector de los niños y se le invocaba para alejar las enfermedades. En conjunto, Horus encarnaba el orden y la justicia en todas sus manifestaciones. La figura de Anubis, con su reconocible cabeza de chacal, lo identifica como guardián de los cementerios y dios de la muerte, aunque su papel es más amplio. Los chacales, depredadores que rondaban las necrópolis del desierto, estaban ligados a la muerte y la descomposición. Sin embargo, Anubis no era una presencia temible, sino una divinidad benévola que acompañaba y protegía a los difuntos. Fue considerado el creador de la momificación. En el mito, ayudó a Isis a embalsamar a Osiris y transformó el cuerpo fragmentado de su padre en la primera momia. Ese acto lo convirtió en patrón de todos los ritos funerarios. Los sacerdotes encargados de la momificación usaban la máscara de chacal de Anubis para invocar su protección.
En el juicio final conducía al alma del muerto a la sala de las dos verdades y supervisaba el pesado del corazón frente a la pluma de Ma'at. Su presencia aseguraba imparcialidad y justicia. Después del juicio acompañaba al alma hacia su destino en el campo de juncos. Por eso era un dios de transición más que de muerte, garante del paso seguro al más allá. Con su cabeza de ibis o de babuino, Tot era la representación de la sabiduría, la escritura y la magia. El ibis, que se alimentaba en los pantanos, se veía como un ser reflexivo, mientras que el babuino se asociaba con la inteligencia y con el renacer solar por su comportamiento al amanecer. Tot era el escriba de los dioses, responsable de registrar acontecimientos, decretos y veredictos. En el juicio entre Horus y Ses actuó como mediador que garantizó una resolución justa. En el juicio final de los humanos anotaba el resultado del pesado del corazón y declaraba si un alma merecía la vida eterna. También se le atribuía la creación de los jeroglíficos, lo que lo convertía en maestro de la magia, ya que la palabra escrita poseía la capacidad de conferir vida. Era patrón de los escribas, un grupo altamente valorado en la sociedad egipcia. Además, era dios de la luna, del calendario y del saber científico, y se le consideraba autor de antiguos textos sobre magia, medicina y astronomía. Tot era, en suma, la razón, el orden intelectual y la fuerza mágica que daba estructura al universo. Su figura completaba el poder de Horus y la guía de Anubis, formando un ciclo que abarcaba gobierno, existencia, muerte y conocimiento. Para los egipcios, la magia no era un artificio ni una oposición a la naturaleza. Era Eka, una energía primordial presente desde los orígenes del tiempo. Eka era la fuerza que impulsaba la creación, la energía que permitía al Dios creador formar el universo y a las demás deidades manifestar su voluntad. No era superstición, sino una especie de física sagrada. Su importancia era tal que se personificaba en un dios propio, el dios Eka, representado a menudo con cabeza de carnero, símbolo de poder y virilidad. Su papel era proteger al dios solar Ra durante su viaje nocturno por el Duat, manteniendo a raya a la serpiente del caos, Apopis. Para los egipcios, el universo entero funcionaba gracias a Eka. Los rituales no eran simples plegarias, eran actos que utilizaban esa energía para influir directamente en el orden cósmico. Cuando un sacerdote pronunciaba un conjuro o un médico aplicaba un remedio, no pedían favores divinos, manipulaban la fuerza de Eka, una forma de conocimiento que permitía sostener el Ma'at, el equilibrio del mundo. Esta energía se empleaba en todo: protección personal, curación, fertilidad y prosperidad agrícola. La magia era, así, una herramienta esencial que permitía a los humanos participar activamente en el funcionamiento del cosmos. En este contexto, los sacerdotes no eran solo figuras religiosas, eran expertos en la ciencia de la magia. Conocidos como lectores sacerdotes, guardaban el conocimiento sagrado, los rituales y los conjuros. Su función era vital. En los grandes templos, como el de Amon-Ra en Karnak, realizaban ceremonias diarias que garantizaban que el sol volviera a salir, que el Nilo se desbordara y que el universo se mantuviera en orden. Sabían cómo honrar a los dioses, qué ofrendas presentar y qué palabras de poder recitar. A nivel cotidiano, el sacerdote mago era indispensable para la gente común. Actuaban como médicos, curanderos y exorcistas. Utilizaban su dominio de Eka para diagnosticar enfermedades y sanarlas mediante remedios, conjuros y amuletos. Los textos médicos muestran cómo combinaban conocimientos prácticos con magia. Un conjuro para cerrar una herida, por ejemplo, no era solo una plegaria, imitaba un acto divino para detener el sangrado y restablecer la salud. El dominio de los jeroglíficos era fundamental para su poder. Como los egipcios creían que cada signo tenía vida, el sacerdote daba existencia real al conjuro al escribirlo. Era el puente entre los mortales y los dioses, el intermediario que ponía la fuerza de Eka al servicio del orden, la salud y la vida.
Mucho antes de que existiera el libro de los muertos o las escenas funerarias que hoy vemos en el Valle de los Reyes, los faraones ya se preparaban para la eternidad. Los textos de las pirámides, grabados en las cámaras funerarias de los faraones del reino antiguo, son la evidencia más antigua y enigmática de las creencias sobre la vida después de la muerte. No eran libros en el sentido actual, sino conjuntos de conjuros y fórmulas mágicas cuyo propósito era asegurar que el faraón completara su transición y se convirtiera en un Aka, un espíritu glorificado que habitaba entre los dioses. Funcionaban como una guía para el viaje al más allá, garantizando que el rey superara obstáculos, se identificara con las deidades y alcanzara las estrellas imperecederas del cielo nocturno. En esta etapa temprana, la inmortalidad era un privilegio exclusivo del faraón. Los textos incluían instrucciones precisas, como los nombres de guardianes del inframundo y palabras de poder para abrir puertas y vencer peligros. La visión del más allá aquí era distinta a la conocida en épocas posteriores. El énfasis no estaba en el juicio de Osiris, sino en el ascenso celeste. Algunos conjuros permitían al faraón transformarse en ave o insecto para volar junto a los dioses, unirse a Ra en su barca solar o ocupar su lugar entre las estrellas circumpolares, símbolo de eternidad. No había juicio de las almas. Por su naturaleza divina, el rey accedía directamente al cielo. Estos textos, con su lenguaje poético y a veces críptico, son la base de toda la literatura funeraria egipcia. Conceptos como el Ka y el Bea ya estaban presentes, y los primeros rituales de momificación buscaban asegurar que el cuerpo estuviera preparado para la resurrección. Desde sus inicios, la civilización egipcia mostró una convicción profunda: la muerte era una puerta y la eternidad, el destino final. Con el final del reino antiguo, el poder del faraón disminuyó y los gobernantes regionales ganaron influencia. Este cambio político trajo un giro teológico decisivo. La vida eterna, antes reservada solo al rey, comenzó a extenderse a la nobleza y a los altos funcionarios. El conocimiento y los rituales del más allá dejaron de ser privilegio exclusivo de la realeza. Esta transformación se refleja en los textos de los sarcófagos, inscripciones pintadas o grabadas en los ataúdes de madera de la élite. A diferencia de los textos de las pirámides, estos conjuros se colocaban directamente en el ataúd, haciendo su acceso más amplio. Aunque muchos reproducían fórmulas antiguas, también incluían nuevos textos que mostraban una visión más práctica y universal de la existencia después de la muerte. Los textos de los sarcófagos marcaron un cambio profundo, democratizaron la inmortalidad. Lo que antes era privilegio absoluto del faraón ahora podía ser adquirido por cualquier persona con los recursos necesarios. La vida eterna dejó de ser exclusiva y se convirtió en algo accesible, al menos para quienes podían pagarla. Pero esta nueva visión del más allá no era sencilla. A diferencia de los textos de las pirámides, centrados en el ascenso celestial, los textos de los sarcófagos describían un inframundo mucho más complejo, el Duat. Allí, el viaje era personal, lleno de obstáculos, criaturas peligrosas y fuerzas que podían destruir al alma si no estaba preparada. Por eso estos textos funcionaban como una guía práctica, casi como un manual de supervivencia espiritual. Había conjuros para absolutamente todo, para evitar el hambre y la sed, para repeler serpientes y demonios, para eludir trabajos forzados gracias a los susceptis, pequeñas figuras mágicas que realizaban labores en nombre del difunto, y para transformarse en animales sagrados capaces de burlar los peligros del camino. El conocimiento mágico se volvió tan importante como el estatus social. El juicio de Osiris aún no era el eje central, pero ya se insinuaba la idea de que el alma podía enfrentarse a castigos si no contaba con los conjuros adecuados. La salvación dependía menos de la divinidad y más del conocimiento y del dinero. Con el paso del tiempo, esta apertura del más allá culminó en el texto funerario más famoso de toda la civilización egipcia, el Libro de los Muertos.
No era un libro en el sentido moderno, sino una colección flexible de unos 200 conjuros escritos en papiros, en vendajes o en las paredes de las tumbas. Cada conjunto podía adaptarse al presupuesto y a las necesidades del difunto, lo que lo convirtió en la forma más accesible de asegurarse un lugar en la eternidad. Cualquier ciudadano que pudiera costear un papiro y un escriba tenía, literalmente, acceso a la inmortalidad. Su propósito seguía siendo el mismo que en épocas anteriores, guiar al alma a través del Duat. Había hechizos para abrir puertas, para enfrentarse a demonios, para obtener alimento y agua, y para transformarse en animales protectores. Pero, a diferencia de sus predecesores, este libro ponía el énfasis en el juicio final. El viaje culminaba en la sala de las dos verdades, donde el corazón del difunto era pesado frente a la pluma de Ma'at. Si el corazón era ligero, el alma alcanzaba el eterno campo de juncos. Si era pesado, era devorado por Ammit, condenando al individuo a la segunda y definitiva muerte. El libro de los muertos no solo guiaba, preparaba. Ofrecía los conjuros necesarios para que el corazón no declarara en contra del difunto, para asegurar que el juicio se inclinara hacia la verdad y la justicia. Era la culminación de milenios de tradición funeraria y, sobre todo, el manual definitivo para alcanzar la eternidad. El arte egipcio no era un adorno ni una expresión individual como podría entenderse hoy. Era ante todo funcional y ritual. Para los egipcios, una obra no solo representaba algo, lo hacía existir. Una pintura de comida en una tumba no era un símbolo. Era alimento real para el Ka del difunto en el más allá. La imagen actuaba como un conducto mágico que garantizaba su presencia eterna. Por eso su estilo seguía reglas estrictas. El objetivo no era reproducir la realidad, sino asegurar claridad, permanencia y eficacia. La postura clásica, con la cabeza de perfil, el ojo de frente, el torso frontal y las piernas de perfil, permitía mostrar cada parte esencial del cuerpo. Si todo estaba visible, todo podía funcionar en la otra vida. La escultura funeraria seguía el mismo principio. No era un retrato personal, sino un cuerpo alterno en caso de que la momia se dañara. Era una garantía de continuidad. La presencia de animales en la iconografía divina tampoco era un recurso estético arbitrario. Reflejaba cómo los egipcios interpretaban el mundo natural. Cada animal poseía cualidades que lo convertían en símbolo directo de un poder divino. Anubis tenía cabeza de chacal por un motivo práctico. Los chacales rondaban los cementerios del desierto. En vez de temerlos, los egipcios los asociaron con la guía y protección de los muertos. Así surgió el guardián de las necrópolis. Horus se vinculaba al halcón porque era un señor del cielo, una criatura capaz de elevarse más que ninguna otra y observarlo todo desde arriba. Era lógica su asociación con el sol, la realeza y el poder del faraón. Sus ojos, según el mito, eran el sol y la luna, marcando el ciclo diario. Tot se representaba como Ibis, una ave solitaria y reflexiva de los pantanos del Nilo, cuyo comportamiento la convirtió en emblema de sabiduría, escritura y conocimiento. También podía aparecer como un babuino, otro animal considerado inteligente. Estas formas animales no eran disfraces. Eran manifestaciones directas de las cualidades de cada dios. La magia formaba parte de la vida cotidiana. No era una abstracción, sino una fuerza activa llamada Eka. Y la manera más común de acceder a esa fuerza eran los amuletos, objetos de poder que la gente usaba para protegerse, influir en su destino o mantener a su alcance aquello que deseaban asegurar. Los amuletos no eran adornos. Eran dispositivos mágicos destinados a proteger y sostener a quien los llevaba, tanto en esta vida como en la siguiente. El ojo de Horus, o Uryat, es el más conocido. Según el mito, el ojo izquierdo de Horus fue arrancado por Set y restaurado por Tot. Por eso representaba curación, integridad y defensa contra el mal de ojo y la envidia.
Se utilizaba entre los vivos como protección constante y se colocaba en las momias para asegurar la regeneración en el más allá. El escarabajo era otro amuleto fundamental. Los egipcios veían al escarabajo pelotero empujar su esfera de estiércol para depositar allí sus huevos y relacionaron ese acto con Khepri, el dios que impulsaba el sol cada mañana. El escarabajo simbolizaba renacimiento y permanencia. Por eso se colocaban escarabajos sobre el corazón de las momias, para garantizar que el difunto pudiera superar la muerte y renacer como un espíritu glorificado. El pilar Yed representaba la columna de Osiris. Simbolizaba estabilidad, permanencia y el triunfo sobre la muerte. Levantar el Yed era un ritual anual que celebraba la resurrección de Osiris y la renovación del poder del faraón. En el proceso de momificación, los órganos no se desechaban. Eran fundamentales para la existencia en el más allá, por lo que se extraían, se preservaban y se guardaban en los vasos canopos, confeccionados en piedra caliza o alabastro y colocados junto al cuerpo en el sarcófago. Cada vaso llevaba como tapa la forma de uno de los 4 hijos de Horus. Cada uno protegía un órgano esencial. Amset, con cabeza humana, custodiaba el hígado. Api, con cabeza de babuino, los pulmones. Domutev, con cabeza de chacal, el estómago. Quebesenuev, con cabeza de halcón, los intestinos. El corazón se dejaba en el cuerpo porque era indispensable para el juicio final. Los vasos canopos mostraban cómo se entrelazaban mitología, ciencia y ritualidad. Al preservar los órganos y asignarles guardianes divinos, los egipcios aseguraban que el difunto tuviera todo lo necesario para completar su viaje por el inframundo y alcanzar la eternidad en el campo de juncos. Con el paso del tiempo, los mitos egipcios no desaparecieron de golpe. Se mezclaron, se adaptaron y se transformaron. Fue un último respiro antes de verse desplazados por nuevas tradiciones. Ese proceso de mezcla, conocido como sincretismo, se volvió especialmente visible con la llegada de griegos y romanos. Con la llegada de Alejandro Magno y el establecimiento de la dinastía ptolemaica, los gobernantes griegos buscaron unificar a sus pueblos egipcios y helénicos. Así nació el culto a Serapis, una deidad creada a partir de la fusión de Osiris y Apis con atributos de Zeus y Hades. Se le representaba con barba griega, pero mantenía su vínculo con la fertilidad y el inframundo, lo que lo hacía cercano para los egipcios. El culto se expandió por el Mediterráneo, demostrando la enorme capacidad de adaptación de la mitología egipcia. Sin embargo, la fusión no resistió el paso del tiempo. El dominio romano y, más tarde, la expansión del cristianismo marcaron el final de los cultos antiguos. Los templos fueron convertidos en iglesias y el conocimiento de los jeroglíficos se perdió. Durante más de 1400 años, las voces de los faraones permanecieron en silencio, sus inscripciones reducidas a símbolos incomprensibles. Ese silencio se rompió en 1799, cuando se descubrió la piedra de Rosetta. La losa contenía el mismo texto escrito en jeroglíficos, demótico y griego, y fue la clave que permitió a Champollion descifrar la lengua de los antiguos egipcios. Por primera vez en siglos, el pasado volvió a hablar. Descubrimientos como la tumba intacta de Tutankamón confirmaron que aquellas creencias no eran simples leyendas. Eran un sistema profundo, práctico y sagrado que daba sentido a la vida, la muerte y la eternidad. El antiguo Egipto renació ante el mundo moderno. Sus mitos, como sus pirámides, se negaron a desaparecer. Hoy siguen presentes en el cine, donde los faraones y las momias se han convertido en un género propio. Desde la momia de 1932 hasta sus versiones más recientes, figuras como Anubis se han vuelto icónicas. La historia de Osiris, su muerte y su resurrección, y la venganza de Horus, sigue siendo un arquetipo narrativo universal. En la literatura, la mitología egipcia continúa inspirando a nuevas generaciones. Autores como Rick Riordan, con las Crónicas de Kane,
han llevado estos relatos a los jóvenes lectores, manteniendo viva una tradición milenaria. La fascinación por la vida, la muerte y el más allá convirtió a la mitología egipcia en un legado inmortal, capaz de atravesar siglos y seguir despertando asombro. Un último viaje por el Nilo que nunca termina. En estos libros, los dioses y los seres del antiguo Egipto se trasladan a los desafíos del mundo moderno. El viaje al inframundo, el Duat, sigue siendo un motivo recurrente en la fantasía actual. Los videojuegos también han aprovechado esta herencia. Franquicias como Assassin's Creed Origins no solo reproducen los monumentos con un nivel de detalle extraordinario, sino que incorporan a los dioses y sus creencias dentro de la experiencia del jugador. Es posible recorrer templos de Amon-Ra y observar cómo la vida cotidiana estaba impregnada de ritualidad. Incluso juegos de cartas como Yu-Gi-Oh han convertido a los antiguos dioses en algunas de sus cartas más poderosas, un reconocimiento a la grandeza que se les atribuyó durante milenios. En el arte contemporáneo, la iconografía egipcia continúa vigente. El ojo de Horus es hoy un símbolo de protección y misterio, y las pirámides y los sarcófagos permanecen como emblemas de poder y enigma. La fascinación por esta civilización surge de su capacidad para proponer un universo completo, donde cada gesto y cada imagen responden a un orden superior. Incluso con la distancia temporal, la cultura moderna encuentra en el Nilo y en sus mitos un reservorio inagotable de significado para abordar las grandes preguntas de la existencia. Si este recorrido por la mitología egipcia ha sido extenso, es porque su historia no se limita a narrar hazañas divinas. Era un sistema minucioso, construido con la misma precisión que sus templos, que ofrecía una forma coherente de entender la vida. Más allá de las ruinas visibles, el verdadero legado es el cosmos simbólico que diseñaron. No veneraban la muerte por obsesión, sino porque creían que la existencia terrenal era solo el comienzo de un trayecto mayor. En el Nilo, en el renacer diario del sol y en los episodios de Osiris, los egipcios buscaban un propósito y una belleza que se mantuvieran frente al caos. Lo que queda al final es la imagen de una cultura que unió lo humano y lo divino. Comprendieron que un río podía ser un dios, que un faraón podía encarnar la justicia y que un corazón, al ser pesado frente a una pluma, podía definir el destino de un alma. Espero que este relato te haya acompañado y te haya brindado calma mientras escuchabas un poco de buena historia. Esto es Sleepy History, tu compañía fiel en las noches largas. Si el relato te gustó, deja tu buen like y suscríbete para formar parte de esta comunidad nocturna y culta. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima aventura.